Bueno, hay una sensación que el material que tenemos hoy delante describe, de una forma que, vamos, la clava. Sí, Es ese momento en el que uno se da cuenta de que, a ver, se puede dedicar mucho tiempo a la oración, ¿no? Y usar las palabras que se supone que son las correctas. claro, las frases hechas. Eso es. Y aún así tener la extraña sensación de que todo se queda, pues, en la superficie. Como una conversación educada, pero distante. Es una experiencia que yo creo que es súper común y el texto la captura con una metáfora muy potente, la que comentabas. La llama a la oración que es niebla. Niebla, exacto. Es difusa, lo cubre todo, pero no te deja ver con claridad. No tiene formas, no tiene contornos. Es una atmósfera, pero no es un camino. Y creo que mucha gente puede sentirse muy identificada con esa imagen, la de moverse en una especie de niebla espiritual. Totalmente. Y justo ahí, creo, es donde arranca nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar ese viaje que describe el texto, el paso de esa oración vaga, de esa niebla, Ajá. a una comunicación que es increíblemente concreta, detallada. El autor lo plantea como esa diferencia entre la niebla y un, y cito, camino con piedras, nombres y decisiones. Nuestra misión hoy es desgranar qué significa eso. Y es crucial, como el propio texto sugiere, enmarcar bien la conversación, porque no estamos hablando de aprender una técnica. Claro, no es un truco para orar mejor. Para nada. No se trata de ser más eficientes. El texto lo presenta como un proceso de maduración en una relación. Y usa una imagen que a mí me parece preciosa. A ver, Dice que es el Espíritu Santo afinando el corazón, como quien ajusta un instrumento. Y esto ya te dice que no es un esfuerzo puramente intelectual nuestro. Es otra cosa. es un refinamiento en el que participamos, pero no lo lideramos. Exacto. Y para entenderlo, nos centraremos en 3 áreas que el material destaca. Primero, ese cambio práctico de lo abstracto a lo específico. ¿Vale? Segundo, los beneficios, que son sorprendentemente tangibles. Y tercero, el impacto que tiene en nuestra vida interior, sobre todo en algo tan universal como la ansiedad. Perfecto. Pues vamos a esa primera área. El texto empieza hablando de esa oración de superficie, con frases que, bueno, todos hemos usado alguna vez. Sí, claro. Señor, bendice a todos, ayúdame con mis problemas, cuida de mi familia. Son peticiones nobles, no hay nada malo en ellas, pero el texto plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué algo que suena tan bien puede con el tiempo empezar a sentirse vacío? ¿No insuficiente? ¿Qué es lo que falta ahí? Fíjate, lo fascinante es que el texto no lo achaca a un error o a una falta de fe. Lo presenta como una etapa natural. Ah, como parte del crecimiento. Exacto. Esas oraciones son un punto de partida válido. La sensación de insuficiencia no viene de que sean malas, sino de que la propia relación está pidiendo más profundidad. Es como en cualquier amistad, ¿no? Claro. Al principio hablas de generalidades, del tiempo, pero a medida que la confianza crece, empiezas a compartir los detalles, los nombres de las personas que te preocupan, las situaciones concretas que te quitan el sueño. El texto describe este cambio como un clic. Pero ese clic es algo que uno puede forzar, porque el texto dice que es un refinamiento del corazón, lo que sugiere que no depende solo de nuestra voluntad. ¿Cómo se equilibra eso con el deseo activo de querer profundizar? Esa es una pregunta clave, sí. El texto parece sugerir que no es un interruptor que simplemente activamos, pero sí que podemos crear las condiciones para que ocurra. ¿Cómo? Pues es un acto de presencia. Es decidir no correr, no recitar una lista de memoria, sino sentarse con la realidad del día. El clic ocurre cuando, en lugar de pensar en problemas en general, te permites pensar en el problema específico que tienes hoy en el trabajo, Vale. que invita a esa profundización. Y los ejemplos que da el texto para ilustrar esto son increíblemente gráficos. El cambio de bendice a todos a algo tan personal como, y cito, Padre, hoy pongo delante de ti a Marta, está agotada, se le nota en la voz, sosténla. Es que es otro mundo. De repente, la oración tiene un nombre, una cara, una emoción que es palpable. Se ha movido de una categoría abstracta, todos, a una persona real, con una necesidad que casi se puede tocar. Exacto. Y sigue con otro ejemplo igual de potente. El paso de una petición general de guía a... y también a Samuel, que tiene que decidir si acepta ese trabajo. Dale luz y valentía para obedecerte. Uf. La precisión aquí es asombrosa.
No es solo ayúdale, es dale luz para que vea el camino correcto. Y valentía para obedecerte, que no es lo mismo. No es lo mismo. Reconoce que ver el camino y tener la fuerza para andarlo son dos cosas distintas. Y el texto lo resume en una frase que para mí es el corazón de todo esto. Ya no estás diciendo necesidades, estás nombrando necesidades. Qué bueno. Es el salto. Es el salto de la categoría a la realidad. Dejas de hablar de preocupaciones para nombrar esa llamada que tienes que hacer, esa conversación difícil que estás evitando. Y ese cambio, que parece sutil, en realidad lo altera todo. Porque si tu petición es concreta, la respuesta, sea cual sea, también lo es. Y eso nos lleva a las consecuencias prácticas que analiza el texto. La primera es... Es enorme. Sí. Te permite ver la fidelidad de Dios con una claridad que antes era imposible. Si oras por paz en el mundo, pues es muy difícil medir la respuesta. Es demasiado grande. Demasiado difuso, sí. Pero si oras por Marta y su agotamiento, y a la semana siguiente hablas con ella y te cuenta que algo cambió, que tuvo una conversación que le dio ánimo. O que simplemente sintió fuerzas renovadas sin saber muy bien por qué. Exacto. Entonces puedes conectar los puntos. Se crea lo que el texto llama una memoria viva. Me encanta ese término. En lugar de tener una creencia teórica de que Dios es fiel, empiezas a construir un historial documentado, personal, de esa fidelidad. El texto lo dice literalmente, ¿eh? Puedes mirar atrás y decir, Dios respondió aquí. Y señalar el momento. Claro. Señalar momentos, conversaciones, decisiones concretas y decir, ahí Dios sostuvo, ahí Dios proveyó, ahí Dios abrió una puerta que parecía cerrada. Desde luego. Ahora, entiendo la idea de ver la fidelidad con más claridad, pero ¿no hay también un riesgo en esto? A ver. Si oro específicamente para que Samuel consiga ese trabajo en concreto, y al final no lo consigue, ¿no puede esa misma especificidad llevar a una crisis de fe mayor que si la oración hubiera sido más general, como ayúdale a encontrar un buen trabajo? La concreción parece un arma de doble filo. Esa es una objeción muy realista. Y el texto, aunque no la aborda directamente, sí nos da pistas. La maduración de la que habla no es solo en la especificidad de la petición, sino en la rendición del resultado. Ah, vale. Recuerda el ejemplo de Samuel. La petición era, dale luz y valentía para obedecerte. No era, dale este trabajo. Cierto. La oración específica madura no es una lista de exigencias a Dios, sino una forma de llevar realidades concretas a su presencia para que su voluntad se haga en ellas. Así, si Samuel no consigue el trabajo, la respuesta a la oración no es un no a secas. La respuesta puede ser otra cosa. Claro, puede ser la claridad de que ese no era el camino y la paz para aceptarlo. La especificidad, entonces, no es para controlar el resultado, sino para invitar a Dios a entrar en los detalles de la situación, sea cual sea la salida. Claro, cambia el foco. No es haz esto, sino entra aquí, en esta situación concreta. Y esa idea de rendición me lleva a pensar en el segundo beneficio que menciona el texto, que es cómo esta especificidad nos empuja a la honestidad y a la obediencia. Porque una cosa es rendir una situación externa y otra muy distinta es rendir algo de nosotros mismos. Exacto. Y aquí es donde la especificidad se vuelve, si cabe, más desafiante y más transformadora. El texto utiliza el ejemplo del perdón. Sí. Y el contraste es abismal. Podemos decir de forma genérica, Señor, perdóname por mis pecados, lo cual es cierto y es necesario. Pero el texto propone algo mucho más profundo. ¿Qué propone? Señor, perdóname por mi orgullo en esa conversación con mi jefe, por cómo quise tener la razón a toda costa, por cómo hería a mi compañero con mis palabras para quedar bien. Eso es ir al grano sin anestesia. Ahí no hay dónde esconderse. Para nada. Estás nombrando la raíz del problema, que es el orgullo, el acto concreto, la motivación y la consecuencia. Requiere una valentía y una vulnerabilidad enormes. Me hace pensar en la diferencia entre reconocer que uno comete errores en general y admitir, en ese momento yo fui el problema. Son dos universos de honestidad distintos. Completamente. Y según el texto, es precisamente esa especificidad la que abre la puerta a la sanidad. Claro, porque no puedes sanar una herida que te niegas a mirar de cerca. Justo al nombrar el orgullo, la envidia, la mentira concreta, estás permitiendo que la gracia actúe directamente ahí, en esa área infectada. Pero lo más crucial es cómo el texto une esta confesión detallada
con la obediencia práctica. No se queda solo en el sentimiento. No se queda en una transacción espiritual abstracta. Se convierte en el motor del cambio. La oración ya no es un preludio a la acción, es el comienzo de la acción. Pasa de ser un vago «ayúdame a ser mejor persona» a... A una declaración de intenciones. Eso es. Hoy, con tu ayuda, voy a dar este paso concreto. Voy a pedirle perdón a esa persona, voy a cortar con esta práctica, voy a hacer esa llamada que he estado posponiendo. Y esa idea de la obediencia práctica me hace pensar en algo más que el texto subraya. Que orar no es una especie de actuación espiritual. Sí. No se trata de decir las palabras correctas para obtener un resultado, sino de la honestidad de la relación misma, ¿verdad? A veces las frases genéricas, aunque no queramos, pueden ser una forma de sonar espiritual, sin mostrar la crudeza de lo que realmente pasa por dentro. Es como poner un filtro. Es una analogía perfecta. La especificidad quita ese filtro. Y para ilustrar cómo es una relación auténtica sin filtros, el texto recurre a un ejemplo universal, el Padre Nuestro, que a menudo lo recitamos de memoria, casi como una fórmula mágica. Claro, pero el texto lo presenta de una manera radicalmente distinta. No es un discurso para impresionar a Dios, sino un mapa completo para una relación. Me gusta mucho esa idea de un mapa. No es una lista de frases a repetir, sino una ruta, una guía para una conversación honesta. Exacto. Y el texto dice que ese mapa lo cubre todo. Empieza en adoración, aterriza en la voluntad de Dios, pide provisión real y diaria, El pan nuestro de cada día, sí. se sumerge en la complejidad del perdón y se prepara para la batalla diaria. No nos dejes caer en la tentación. Es como un esqueleto para una conversación que toca todos los aspectos de la vida, desde lo más sublime hasta lo más terrenal y conflictivo. Y esto nos lleva a una cuestión final muy importante sobre cómo gestionamos nuestro propio ruido interior. La vida está llena de ansiedad, de preocupaciones, de miedos que a menudo ni siquiera tienen nombre. Sí, y el texto hace aquí una afirmación con una carga psicológica enorme. La ansiedad se alimenta de lo indefinido. Uf, qué frase. El miedo sin rostro, la preocupación sin forma, la amenaza que no podemos concretar. Todo eso es el caldo de cultivo perfecto para que la ansiedad crezca y lo ocupe todo. Es, de nuevo, la imagen de la niebla. Y la oración específica sería como encender un faro en medio de esa niebla. Exactamente. La oración madura, según el texto, no ignora la ansiedad ni la tapa con frases positivas. Al contrario. La confronta. La confronta nombrándola. Es el acto de llevar esa preocupación sin forma y darle un nombre. Tengo miedo de esta reunión, me duele lo que me dijo esta persona, no sé cómo decidir sobre esto. Es como cuando te duele algo y no sabes qué es. La mente se imagina lo peor. Pero en cuanto el médico te dice es una simple contractura muscular... Aunque el dolor siga ahí, gran parte de la angustia desaparece. Claro. Nombrar el problema le quita un poder inmenso. Y el texto aplica esa misma lógica a la vida espiritual. La paz no viene de fingir que todo va bien, sino de llevar el desorden, con todo su detalle, a esa relación de confianza. Al final todos los hilos que hemos ido siguiendo nos llevan de vuelta al mismo punto. La gran transformación en nuestra comunicación con Dios ocurre cuando ésta empieza a reflejar cómo es nuestra vida real. Sí, el texto lo resume de forma brillante al decir, la vida es concreta. Tus días tienen rostros, llamadas, conversaciones, tentaciones, plazos, heridas. La oración no puede ser un paréntesis etéreo, un escape. No puede ser un escape de esa realidad. Tiene que ser el lugar donde llevamos toda esa realidad, con toda su crudeza y su detalle. Se convierte en el punto de encuentro entre lo celestial y lo cotidiano. Deja de ser un monólogo sobre ideas abstractas. Para ser un diálogo sobre la vida misma, totalmente. Y la conclusión a la que llega el material es que cuando eso ocurre, todo el paradigma cambia. Y cito textualmente, cuando tu oración se parece a tu vida, deja de ser un acto ocasional y se convierte en el lenguaje normal de un hijo con su padre. Es una conversación continua. Exacto. Ya no es un punto en la agenda. Y el fruto de todo esto es poder acabar el día, mirar atrás y sin necesidad de grandes discursos poder decir con honestidad y asombro, Señor, hoy te vi. Te vi en esto, en aquello. En lo pequeño, en lo específico. Y esa certeza, construida día a día, es un ancla increíblemente poderosa. En definitiva, el mensaje de fondo del texto es que la búsqueda de especificidad no tiene que ver con una técnica para ser más perfectos orando. El objetivo es mucho más profundo.
¿Cuál dirías que es? Pues se trata de alcanzar una mayor honestidad, una mayor presencia en la relación con Dios. Consiste en despojarse de esas generalidades que al final nos permiten mantener una distancia de seguridad, ¿sabes? Claro. Y atreverse a poner sobre la mesa la vida tal cual es, con sus nombres y apellidos, sus miedos más irracionales y sus fracasos más concretos. Es en el fondo una invitación radical a la vulnerabilidad, a dejar de actuar y empezar a ser simplemente. Sin ninguna duda. Y esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. El texto nos ha invitado a ser concretos, a nombrar nuestra realidad. Sí, esto nos lleva a una pregunta casi inevitable. Si nuestra vida interior se tradujera ahora mismo en una conversación, ¿qué nombres, qué decisiones y qué miedos concretos aparecerían en ella? Y quizás la pregunta más importante que se desprende de todo este análisis es, ¿cuáles de ellos estamos evitando activamente nombrar? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.